Muy bien, señores, nos metemos en el mundo de autohistoria para conocer un poco más de lo que sucedió en otros tiempos. En este caso nos vamos a ir algunas décadas para atrás y está ya con nosotros Gustavo Feder. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo Bien, bien, todo muy bien. Me alegro mucho. Bueno, ¿nos vamos a los 80? Vamos a los 80, sí. Un tema que yo diría es recurrente en la historia automotriz argentina, porque cada ciertas décadas, y siempre por motivos que también es recurrente en nuestra historia, que son crisis económicas, aparece algún proyecto para hacer un auto económico, ¿no? Un auto que permita que los sectores clase media baja, que por ahí pueden juntar un manguito de manera bastante difícil, puedan destinar parte de sus ahorros para comprar un auto 0 kilómetros. En 1986, el que era en ese momento secretario de Industria y Comercio del gobierno de Alfonsín, Roberto Lavagna, que todavía está en política, hasta no hace mucho fue candidato, presenta un proyecto que se llamó así, Auto Económico Argentino. ¿Qué es lo que había pasado? La década del 80, toda la década del 80 fue muy complicada para la industria automotriz argentina. Arrancó con el desafío de la apertura de importaciones, después vino una crisis tremenda que duró toda la década. Estábamos con los australes en esa época. En ese momento sí. Y lo que pasó, para poner los números y entender un poquito el porqué de este proyecto, en el año 85, por ejemplo, Argentina fabricó 137.000 autos contra, para tener idea y poder comparar, el récord del año 73, del cual hemos hablado hace unos meses, que fue de casi 300.000. Es decir, 2 años después fabricábamos menos de la mitad, ¿no? Y cuando hay crisis económica, los sectores más afectados son justamente los de ingresos medios, ¿no? Medios bajos, y esos son los que compran los autos económicos. Por lo tanto, los autos económicos, el porcentaje de participación en las ventas pasó del 30% en el 80 a el 7% del 85. Es decir, casi no se vendían autos económicos, que es lo que te mueve el mercado, ¿no? Te reactiva. Entonces, bueno, la idea de Lavagna era eso. ¿Y en qué consistía? Básicamente en que por el lado del Estado hay una reducción impositiva, y del lado, recordemos que en esa época la carga impositiva era del 40% del valor del auto, hoy es bastante más, pero en esos años era ese número. ¿Se reducía la carga impositiva solo para estos modelos? Claro, para unos modelos especiales, y las automotrices las convocan para que presenten un proyecto acorde a eso, ¿no? ¿Y qué tenía que hacer las automotrices? Bueno, reducir, por un lado, costos de fabricación, costos del auto, y también reducir márgenes de ganancia, como para lograr entre todos un número que en ese momento, hablaba recién de los australes, tenía que ser 4.000 australes. ¿Cuál que era, más o menos? Y esto les va a sorprender lo que les voy a decir. 4.000 australes en el año 86, comienzo del 86, eran $4.600. Ahí está. Es decir, el austral valía más. Qué bárbaro. Valía más que el dólar, ¿no? Cuando se lanzó el austral en el 85 era 85 centavos de austral, un dólar. 85, claro. Increíble. Ciencia ficción, ¿no? Sí. Bueno, después no terminó bien todo eso. No terminó bien, pero bueno, por un momento fue una ilusión, y entonces lo que se buscaba con esta idea es que todos hicieran algún esfuerzo y de esta manera reducir el precio de venta, que se estimaba entre un 20 y un 25% menos de un auto equivalente. La idea no era que las fábricas lanzaran autos nuevos de cero, que eso hubiese sido imposible por razones de costo, de tamaño de mercado, sino que tomaran los autos más económicos que tenían y que le bajaran el costo como se pudiera, ¿sí? Y también lo que decía antes, reducir también un poco el margen de ganancia. Bueno, fueron solamente 3 de las empresas que dijeron, bueno, nos interesa el proyecto, vamos a presentar algo, y fueron Sebel, que era en ese momento la empresa que reunía las marcas Fiat y Peugeot, una especie de antecedente de lo que hoy es Stellantis, ¿no? Este grupo global que incluye estas marcas y muchas más. La otra empresa que responde es Renault, y por último Volkswagen. Son las 3 que tenían vehículos que ellos consideraban que podían, con una serie de modificaciones, estar dentro de
ese plan, de ese proyecto. Que con suerte tenían el asiento y el motor, ¿no? Sí, y la rueda. Y la rueda. Bueno, ahora vamos a meternos en los 3 vehículos que desarrollaron estas empresas. Primero el de Sebel. Empezamos por Sebel, ¿sí? Sebel, en realidad, antes de que se lanzara este plan, ya tenía una idea. Ellos mismos, como justamente veían afectadas las ventas del 147 y después del Fiat Espacio, buscaron, a partir de ese modelo, ver de hacer algún tipo de modificaciones, con lo cual lograr un costo y un precio de venta mucho menor. Lo que estamos viendo en esta imagen es lo que Sebel llamó internamente vehículo de alta eficiencia, ¿no? ¿Qué era? Básicamente habían tomado un espacio CL, que era el espacio más económico, más accesible de los dos que se fabricaban, y empezar a desmantelarlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? El estudio que había hecho Sebel era que lo que podían tocar como para reducir el costo del vehículo no era el motor, no era la transmisión, no era la estructura, sino que lo único que podían intervenir era en el equipamiento, ¿no? Que en ese momento el equipamiento era aproximadamente el 40% del costo total del auto. Entonces desarrollan este auto que, como veíamos en alguna imagen anterior, el habitáculo era prácticamente espartano. En el primer prototipo, si observan, las butacas habían prácticamente desaparecido, eran una especie de reposeras de caño estructural con una lona colgante, como había tenido los primeros Citroën 2CV la década del 40. El panel de instrumentos era de cartón corrugado prensado. Y un tema que llamó la atención en aquel momento, acá estamos viendo, fíjate lo que era ese panel de instrumentos que tenía solo el velocímetro y al costado unos indicadores luminosos de distintas funciones. Obviamente, olvídate de la radio, olvídate de un montón. Sí, yo aprendí a manejar peladito. Yo aprendí a manejar, ¿no?, en un Brio modelo 87. Bueno, y ahora vamos a seguridad. Ahora vamos al tema. ¿GPS tenía, no? Creo que no. Después chequeo la ficha técnica. Bien. A partir de ese prototipo que se llamó VAE, Vehículo de Alta Eficiencia, bueno, Sebel desarrolla el auto finalmente que van a lanzar, que es el Brio, que es el que estamos viendo acá, ¿no? Que aparte de tener toda esta reducción de equipamiento, hubo una modificación en la estética, porque si vos comparás este auto con el espacio que se fabricaba en ese momento, te vas a dar cuenta que hay modificaciones fundamentalmente en el frontal. ¿Qué se hizo? Para abaratar costo y para diferenciar un modelo de otro, se trajeron las matrices de Brasil de lo que fue el primer Fiat 147 brasilero, que había salido en el año 77. Es decir, estéticamente fuimos para atrás 10 años. ¿sí? Claro. La estética del auto atrasaba, ¿sí? Sí. Además de que, bueno, se le había quitado un montón de equipamiento y demás. Hay que decir que el proyecto de la Baña finalmente no se implementó. Hubo un montón de diferencias entre lo que proponía el Congreso, la Secretaría de Industria, no se pusieron de acuerdo, pero tanto Sebel como Renault como Volkswagen avanzaron igual y lanzaron sus versiones. Quiere decir que el Brio y los otros dos modelos que vamos a ver no gozaron de este beneficio impositivo que está en el proyecto, sino que se lanzaron por la suya, y de esta manera el Brio se comercializaba un 20% más barato que el Espacio CL, que era el modelo más cercano. ¿Qué esperaba Sebel con esto? Incrementar en 15.000 unidades la producción anual. Es decir, se pensaba que este modelo podía tener esa demanda como para satisfacer a este público que buscaba autos de estas características. Bien. ¿Vamos al siguiente? Vamos al siguiente. Bueno, que dijiste Renault. Renault. Y Renault apostó por... Renault 12, que obviamente era el caballito de batalla de la marca. En el 86, Renault había discontinuado el auto más económico que tenía, que era el Renault 4. Por lo tanto, no le quedaba otra opción que desarrollar una versión bastante económica del 12, que en ese momento era el auto más vendido de la Argentina. El 12 fue el líder del mercado argentino entre el 84 y el 88. Arrasaba con todo, con diferentes versiones. Bueno, Renault hace algo parecido a lo que hizo Sebel con el Brio, ¿no? Le quita equipamiento, por ejemplo, las butacas del conductor no tenía el respaldo, era fijo.
la butaca del acompañante era fija, no se podía desplazar. Los paneles de puerta eran totalmente lisos. Se habían quitado los apoyabrazos de las puertas y se reemplazaron por unos tiradores. Tenía un solo parasol, ¿sí? Si lo vemos externamente, acá tenemos una imagen. Los paragolpes eran totalmente metálicos, pintados en negro semimate, sin defensa, sin ningún tipo de elemento de seguridad. Estos autos no tenían las típicas alfombras de goma que se le pone, ¿no? Es decir, que eran básico. Pero claro, se apostaba a que el usuario por ahí llegaba con lo justo a comprarlo y después de a poquito le agregaba algo como para darle más dignidad. No sé si te acordás o lo sabés, cuál era el salto con el próximo modelo. Por ejemplo, vos tenías este Renault 12 base, sí. base, sí. Y después, ¿qué salto había que pegar? Había un 15% entre el 12TL, que era el más económico, y el 12L, que así fue como se lo denominó. Inclusive Renault desarrolló una versión para GNC con el 12L, que bueno, también te abarataba obviamente el uso del vehículo, ¿no? Que era un equipo oficial que lo ponían las concesionarias de la propia marca, ¿no? O sea, que tenía garantía de fábrica. Y por último, cerrando estos intentos de hacer autos económicos en los años 80, Volkswagen desarrolla una versión más despojada del Volkswagen 1500, ¿sí? Un vehículo también del que hemos hablado en alguna oportunidad, que como estamos viendo en esta imagen, también se intentó despojarlo de todo elemento ornamental, de todo aquello que no fuera imprescindible para el vehículo. Lo más llamativo, viendo la imagen externa, es que se reemplazaron los paragolpes plásticos que tenía esta versión, que eran unos paragolpes envolventes similares a los que tenía el Gazelle, por paragolpes metálicos que eran los de la generación previa. O sea que, como vimos en Sebel, se vuelve para atrás, ¿no? Para tratar de... ¿no? Eran paragolpes enteramente metálicos. Quedaron ahí en la estantería. Quedaron ahí, dijimos, vamos a ponérselo. Y pintados del color de la carrocería, ¿no? También se modificó un poquito las ópticas traseras, que venían con un embellecedor plástico que se lo quitaron, también para reducir costos. Y lo mismo en el interior, con tapizados más simples, todo en vinilo y demás. La realidad es que en los tres casos no funcionó. Es decir, no se logró ese incremento en el volumen de ventas. Porque en realidad lo que no terminó sucediendo es que la economía acompañase la posibilidad de que la gente pudiera acceder a estos vehículos. Claro. Duraron en el mercado entre 2 y 3 años. En el caso del Brio, volviendo un poquito para atrás, se fabricó hasta el 89, que después lo reemplazó una versión más accesible del Espacio, que era el Espacio T. Claro. El Brio tenía, para diferenciarse también del Espacio, un motor 1100 y caja de 4 velocidades. ¿No? Contra el motor 1300 y caja de quinta. Así que se buscó también, en algunas cuestiones de mecánica, hacer algún tipo de abaratamiento como para que no sea el mismo auto. ¿No? Así que en los tres casos, bueno, la experiencia fue breve, no dio el resultado esperado y bueno, muestra la dificultad de estos proyectos de que uno puede pensarlo como una idea que a priori nos resulta viable, simpática, pero después en los hechos no termina ocurriendo como se había pensado. Después ya sabemos lo que pasó en el 89. Después de la hiperinflación y bueno, y ya se cayó todo, ¿no? Una más de la Argentina. Exactamente. O sea que eso fue lo que en definitiva, por eso digo, tiene que acompañar el contexto como para poder darle viabilidad a estos proyectos que son buenas intenciones, pero que bueno, necesitan mucho más que eso para poder concretarse. Bueno, excelente, Gustavo, súper interesante como siempre. No quiero que nos despidamos sin recordar lo del concurso. No sé si te quedó algo más. ¿Hay bonus track? Hay bonus tenemos track. Un bonus track. Tenemos algo muy importante para los que, aparte de que nos gustan los autos, nos gusta el fútbol. Ajá. Hoy es el cumpleaños 65 de Maradona. Sí, señor. Y queremos recordarlo con alguno de los autos muy que bien. Tuvo un montón, ¿no? Me gustó el bonus track. Pero los más icónicos, bueno, acá estamos viendo, por ejemplo, esta famosa Testarossa negra, ¿no? Que hay una la que no tenía estéreo. Muy simpática de Coppola, que cómo negoció con
montón Enzo para que Sí, le sí. acepten el auto en este color, que, como todos sabemos, la Ferrari es, salvo excepciones muy contables, una de ellas es la de Diego, bueno, se pintaban siempre de rojo, ¿no? Otro auto emblemático del Diego que a mí me toca muy de cerca es la Coupé Taunus GT negra que tuvo, que se la regaló, acá lo estamos viendo, fíjate, se bancaba el peso del Diego. Él, Sí, sí, la chapa era gruesa. sí. Sí, bueno, pero digo ahí. Que esta se la regaló. en su mejor estaba momento, flaco, claro. Esto es del 79, se la había regalado la Comisión Directiva de Argentinos Juniors. Ajá. Y otros de los autos que se recuerdan mucho es el 128 Eso iba a Europa, decir. que fue el primero que él compra 0 kilómetros. Con la particularidad de que este auto, años después obviamente, Sí. lo adquiere el papá de Nicolás Barrone. Ajá, sí. Lo tuvo el papá de Nico, ya lo vendió, ahora Sí. ya no, pero también una historia que Que no aparte- sabía, se enteró cuando fue a hacer la transferencia. Claro, cuando fue a hacer Ah, la genial. transferencia era el primer auto de Diego. Eso es genial. Y después tenemos una Coupé Fuego GTA, cuando él regresa a Argentina en el 91, poco tuvo el problema en Italia, acá lo estamos viendo con Claudia, que tenía ese problema cuando era jugador del Napoli. Y por ahí todos recuerden el desastre que hizo con el Scania 360. Sí, el camión. El camión. Que él quería un camión. Tenía ahí Qué fenómeno. en Barrio Parque, ¿no? Así que bueno, no quería cerrar esta columna sin recordarlo al Diego, hoy que está cumpliendo 65. Bueno, Estoy viendo justamente, bueno, sobre el medio de Infobae, una nota que publicó Infobae sobre la Ferrari. Sí, Y la Ferrari estuvo 7 años en Italia, 32 en España y desde abril del año pasado está en Chile. sí, sí, Mirá. sí. Hay una exposición que arranca en estos días de autos así, de que pertenecieron a personalidades, donde donde la van a exponer en Costa Salguero. Así que bueno, Ajá. googleen y van a encontrar de que va a estar acá. va a estar acá. O ya está acá. Sí, porque se está en estos días, así que hasta el fin de semana creo que Qué dura. bien. Sí. Bueno, Bueno, ahora sí, vamos con al el concurso. Dale. entramos en el tramo final de este Motorlibros. Bueno, quiero agradecer a Motorlibros que nos acompaña todos los jueves en esta columna. El volumen 1 de la colección de un siglo de autos argentinos. Bueno, para llevarse este libro me tienen que responder cuál fue el segundo vehículo, ¿sí?, producido por Industrias Kaiser Argentina, en qué año empezó a fabricarse, y me responden a autohistoria@gmail.com. El jueves, acá hacemos el sorteo El con jueves quienes que hayan viene respondido viene sorteo. correctamente. Y un Dejen- libro espectacular. ¿eh? Dejen su nombre, ¿sí? Y mientras tanto invitamos a visitar motolibros.com para consultar el catálogo fierrero de la editorial que nos acompaña. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, Gracias Gustavo. a ustedes. Nos vemos el próximo jueves. Cerramos la columna de Autohistoria.